Buenas tardes a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos en una sesión más de este ciclo de conferencias La Ciudad Hoy, que el programa de Universitario de Estudios sobre la Ciudad ha organizado con el patrocinio de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialmente de la Coordinación de Humanidades, preocupados por un tema fundamental para nuestra vida de la ciudad y que con frecuencia no se, que más bien con muy poca frecuencia se le pone atención, que como es el de las contribuciones, a las contribuciones fiscales. Tengo entendido que es así para la recaudación de impuestos de la ciudad. Para hablarnos de este tema tan importante, tenemos el gusto de recibir aquí esta tarde a la doctora Margarita Palomino. Margarita, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. La doctora Palomino, déjenme decirles, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra UNAM, de nuestra querida UNAM, de nuestra querida y apreciada UNAM, y ella tiene una trayectoria académica realmente de mucho valor. En términos de su formación académica, en términos de la docencia que imparte, de las actividades académicas que lleva a cabo, de la publicación de productos primarios en forma de libros, revistas, artículos, perdón, que vale mucho la pena subrayar algunos de ellos, los más importantes. En términos de su formación académica, ella egresó de la Facultad de Derecho de nuestra UNAM y también tiene la maestría y doctorado por la misma universidad. Sus actividades de docencia es como profesora por oposición en materia de fiscal, es decir, que ha ganado ese lugar en la currícula de la facultad, pero también es directora del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas de la propia Facultad de Derecho UNAM. Como parte de sus actividades académicas, ella ha formado parte y forma actualmente parte del Consejo Editorial del Instituto de la Judicatura Federal. Ha sido ponente en numerosos foros nacionales e internacionales, como nos exige nuestra labor investigativa para todos quienes cumplimos esta labor dentro de la universidad, y también se desempeña actualmente como responsable del área de vinculación interinstitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En términos de su producción primaria, destaca la coordinación del libro Aproximaciones comparadas sobre el sector eléctrico en Iberoamérica. Como ustedes ven, es un tema que recientemente ha recibido mucha atención en los medios por las implicaciones de este tema para nuestro propio país, pero pues también para el resto de América Latina, con quienes nos unen muchos lazos. Tiene artículos importantes como el de la reforma al Poder Judicial y sus efectos para la defensa del contribuyente. Muy importante, Margarita. No sé si nos vas a hablar de este tema ahora, pero muy importante. Otra publicación en donde nos habla de la evasión fiscal parcial o total en el outsourcing, una violación de derechos humanos justificada. Pues otro tema también de gran importancia, se ha escuchado mucho en los medios también recientemente, pues esta evasión fiscal, vamos a decir, pues si no permitida, pues porque se está dando, ¿no? Otra contribución, como por ejemplo el del impuesto a los productos con alto contenido calórico al etiquetado frontal. Como ven, la doctora se ha interesado por temas que son fundamentales para la vida en nuestro país, son temas de una importancia nacional, son temas de una gran importancia para la investigación, y es por eso que nos da tanto gusto que esté con nosotros este día, porque esa es la esencia de la universidad, compartir los conocimientos que se generan, ahora sí que se producen en la universidad, y ponerlos al alcance de nuestra sociedad. Ella también ha coordinado distintas obras
en el campo de su especialidad, tiene una que se llama Aporte sobre la configuración del derecho energético. Ya vemos que ella tiene tal vez uno de sus ejes fundamentales sea esta cuestión de la energía, que también es pues, un tema vital para el mantenimiento de la economía del país y por lo tanto pues de la vida de las ciudades. Ya eso también tendremos oportunidad de discutirlo. Otras obras como el derecho fiscal, como que forma parte de la enciclopedia jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM, y ha sido autora, es autora de numerosas voces. Yo no sabía, aquí lo vengo a aprender con ella, leyendo su semblanza, varias voces en materia de derecho fiscal y energético para el diccionario jurídico de la Facultad de Derecho. Entiendo, Margarita, y tú me corriges si estoy diciendo algo equivocado, las entradas en los diccionarios se les llama voces, entonces tú has sido autora de varias de esas voces. Así es. Ok. Y por supuesto, esta labor intensa de Margarita, pues le ha ganado, le ha hecho merecedora de numerosos reconocimientos, y cito aquí solamente algunos, como haber sido la ganadora del primer lugar en el concurso de Derecho Público a nivel doctoral, otorgado por la Secretaría de Gobernación. Ha sido recipendaria, sí me salió bien, lo estuve practicando, recipendaria, quiere decir que lo recibiste, ¿es así? Así es. Ok, recipendaria de la Cátedra Ernesto Flores Zavala de la Facultad de Derecho de la UNAM. Fíjense nada más, esto no lo puede presumir cualquiera, ¿eh? Doctorado honoris causa por el Instituto Universitario de Puebla. Sé que ya pasó, Margarita, pero de todos modos te quiero hacer llegar las felicitaciones tanto de nuestro personal del PUEC, y estoy seguro que de nuestro auditorio que nos está siguiendo en estos momentos, que aprovecho para decirles que hasta el momento tenemos registrados participantes de varias ciudades, estados de la República Mexicana, como son Querétaro, Oaxaca, Cuernavaca, Tijuana, Jalapa, allá donde era mi tía, Durango, Atizapán y Gilotzingo. También tenemos el gran gusto de contar entre nuestra audiencia a destacados colegas, compañeros universitarios, como son Ana Areces, catedrática de la Facultad de Arquitectura, al doctor Guillermo Olivera, investigador del CRIM, allá en Cuernavaca, y a la doctora Elizabeth Caracheo, también profesora de la Facultad de Arquitectura. Bueno, pues antes de nada más me faltó dar un sesgo de su semblanza. Antes de darle palabra, ella es miembro de la Comisión de Acompañamiento a los trabajos de la Unidad de Investigación Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que también recientemente cobró gran notoriedad, como ustedes todos lo habrán seguido quienes lean las noticias de actualidad de nuestro país. Bueno, yo ya hablé mucho, no quiero abusar de esto, los dejo en compañía de la doctora Margarita Palomino con su plática Contribuciones y Reducciones, Derecho a una Administración Eficiente en la Ciudad de México. Adelante, Margarita. Muchísimas gracias, pues gracias por la invitación, gracias por permitirme reflexionar con ustedes temas interesantes que tienen que ver con la materia tributaria, y como lo señalaba atinadamente el doctor Gerardo, mi interés es no solamente mi línea de investigación, no solamente es la materia tributaria, sino también todo lo que tiene que ver en materia fiscal con la línea de energía, porque hay muchos estímulos a la inversión, pero sin embargo se desconocen, y esto hace pues que no se apliquen. Y entonces eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Qué beneficios hay en la Ciudad de México para proteger el medio ambiente, para fortalecer el desarrollo de energías limpias, y cómo se les denomina a esa mecánica que se sigue? Entonces, para tales efectos voy a compartir con ustedes la presentación que preparé para que podamos platicar al respecto. Bueno, pues el título es Contribuciones y Reducciones, Derecho a una Administración Eficiente en la Ciudad de México. Hay que recalcar que en el caso de México y de Latinoamérica, la única constitución que contempla el derecho a una administración eficiente es la Constitución de la Ciudad de México. Esto es muy importante, se contempla en su artículo 7, y vamos a ver por qué es importante y qué derechos nos va a dar.
Bueno, pues ahí tienen todo lo que son los contactos de redes sociales donde ustedes pueden plantearme algunas inquietudes y yo con mucho gusto les responderé. Vamos a iniciar entonces y el primer punto que tenemos, fíjense ustedes, que es en relación a ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Esto es muy importante porque ¿de dónde salen los recursos para poder darle al Estado y que el Estado a su vez tenga pues el dinero suficiente para poder satisfacer necesidades de la colectividad? Entonces, esto no es una cuestión voluntaria, es una obligación que se desprende del artículo 31, fracción cuarta. El artículo 31, fracción cuarta, establece claramente que es obligación de los mexicanos. Entonces, no es una cuestión optativa, es una obligación contribuir tanto para la Federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México. Eso quiere decir que nosotros estamos obligados a aportar en cualquiera de los 3 niveles de gobierno donde nos encontremos. En el caso de la Ciudad de México vamos a tener que pagar impuestos federales y los impuestos de la Ciudad de México. Como no hay municipios, pues no estaríamos obligados a tal. Bueno, por otra parte, establece claramente que esta obligación de contribuir, hay que aclarar, contribuir no solamente es pagar, contribuir es colaborar, apoyarle al fisco para darle facilidades, darle información de aquel que tengo yo relación con él, si está pagando impuestos o no está pagando impuestos. Eso es lo que pretende el fisco. ¿Cuáles son esas contribuciones? Las contribuciones que tenemos son impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y aportaciones de seguridad social. ¿A cuáles nos vamos a referir fundamentalmente? Nosotros nos vamos a referir a los impuestos porque es la mayor carga tributaria que tenemos en México. Entonces, en el caso a nivel federal, nada más para que nos demos una idea, a nivel federal estamos hablando que tenemos que pagar 6 impuestos. IVA, impuesto sobre la renta, impuesto al comercio exterior, impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto a la exploración y extracción de hidrocarburos y el IEPS, impuesto a los productos que se consideran que dañan a la salud, que dañan a las personas y que en consecuencia hay que frenar, hay que inhibir. Es el impuesto especial sobre producción y servicios que grava el cigarro, el alcohol, las bebidas alcohólicas, los productos con alto contenido calórico. A eso se va a referir. Muy bien. Y en el caso de la Ciudad de México, ¿de cuántos impuestos estamos hablando? Bueno, pues hablamos del impuesto sobre nóminas, del impuesto a tenencia, del impuesto sobre hospedaje, a la venta final de bebidas alcohólicas, impuesto sobre rifas y sorteos, impuesto sobre espectáculos públicos, impuesto predial, impuesto sobre adquisición de inmuebles. Pero fíjense que hay un detalle. Cuando ustedes solicitan una autorización para que les permitan llevar a cabo la organización de una rifa o sorteo, se paga. Pero si ustedes se ganan esa rifa o sorteo, se paga también. Entonces vamos a tener ahí 2 obligaciones. Entonces en total estamos hablando de 10 impuestos que tenemos a nivel local. ¿Y cómo podemos hacer legalmente para pagar un poco menos? Porque yo colaboro con la ciudad, entonces yo quiero aminorar mi carga tributaria, quiero que esté bien mi colonia, mi avenida, donde yo vivo, pero pues que no pague yo tantos impuestos. Eso es lo que vamos a platicar. Entonces los impuestos son obligatorios, nadie nos consulta, se imponen y se acabó. Los derechos son lo que nosotros pagamos por un servicio que nos da el Estado. Por ejemplo, yo le pido que me dé una licencia, tengo que pagar una cantidad, no se llama precio, en materia de contribuciones se llama derecho. Y a cambio de ese pago que yo hago, pues él me da la autorización o el permiso para que yo realice determinadas actividades. Hay una crítica muy, muy fuerte en este año de 2022 que va a entrar en vigor la reforma a nivel federal. Y la crítica muy fuerte es porque lo que nosotros pagamos por entrar a los museos se llama derechos. A nivel federal se incrementó el pago de derechos para la entrada de los museos. Entonces lo que se critica es, oye, si tú quieres llevar la cultura a todos los niveles, ¿por qué incrementas el pago de derechos? Incrementen otras cosas, pero no en la entrada a los museos. Lo que tienes que hacer es facilitar las cosas pues, para que todo mundo tenga acceso. Muy bien, pues ese es un problema grave. Luego tenemos las contribuciones de mejoras. Las contribuciones de mejoras es todo lo que se aporta para la obra pública.
Si en mi cuadra pusieron un puente, se cambió todo el alcantarillado, mandaron pavimentar, entonces lo que se hace es pagar contribuciones de mejoras. ¿En dónde nos van a cobrar la contribución de mejoras? A nivel local estoy hablando. Me lo van a cobrar en el impuesto predial. En el recibo del impuesto predial, ahí junto va a llegar la contribución de mejoras. ¿Y por qué? Porque ahí no me puedo negar. Porque resulta que quien tiene que pagar la contribución de mejoras es el que se beneficia porque incrementa el valor de su predio, adquiere plusvalía. Entonces, yo tengo que pagarlo porque tengo propiedad raíz y no me puedo negar porque me dicen, mira, aquí está tu recibo de predial, tienes predio, ¿verdad? Pues sí, pues entonces también me pagas la contribución de mejoras. En la ley, en el Código Fiscal, que es el que regula toda esta carga tributaria, nos va a decir cuánto se va a pagar y cómo se va a pagar. Y poco a poco vamos a ir viendo. Y las aportaciones de seguridad social, esas no las pagamos en la Ciudad de México, esas se pagan a nivel federal y es lo que se le paga al Seguro Social por la aportación de nuestros trabajadores para que le den atención médica, para que le den derecho a guarderías, para que le den seguro de cesantía en edad avanzada, de retiro, etcétera, etcétera. Pero en la Ciudad de México no. En algunos estados sí lo tienen. Por ejemplo, en el Estado de México lo que tienen es el ICEMIL, que es el Instituto de Seguridad para los Trabajadores del Estado de México, pero a nivel de la Ciudad de México no. Se contrata ya sea con el Seguro Social o con el ISSSTE para que den esa prestación. Bueno, pues esto es lo que estamos obligados a pagar. Y está en la Constitución, entonces no podemos decir que no. Estamos obligados a hacerlo a nivel federal y a nivel de la Ciudad de México, que es lo que nos va a tocar a nosotros. La Constitución establece, este es un tema interesante, fíjense que establece el artículo 28 de la Constitución y esta reforma se dio apenas en el 2018. Entonces el titular del Ejecutivo dice, ya basta de que se esté abusando de los beneficios que se les otorgan solamente a un sector de la sociedad y los demás tengamos que estar pagando los impuestos que otros no pagan. Y entonces se mandó una iniciativa de reforma para la Constitución y se aprobó. Esa es la del artículo 28 de la Constitución. Y esta disposición lo que establece precisamente es que quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas de estancos y lo importante dice, y están prohibidas las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos. Entonces esto es importante porque la condonación es el perdón. Y dentro de nuestra legislación en la Ciudad de México se contempla precisamente el que puede haber condonación del pago de impuestos. Entonces la pregunta que de inmediato surge es, ¿entonces eso quiere decir que es inconstitucional lo que estamos haciendo? Vamos a aclarar. Esta disposición se emitió, dice, está prohibido que perdón, que es condonar, y que haya exenciones. ¿Qué es la exención? La norma dice que todos tenemos que pagar impuestos, pero por alguna razón dice, pero tú no porque quiero incentivarte, porque quiero apoyarte, por lo que sea, pero tú no. Entonces, fíjense que en ese sentido lo que va a suceder es que con esta reforma quiere decir que cuando los diferentes niveles de gobierno nos digan que no nos van a cobrar, estaría prohibido por la Constitución. Pero fíjense lo que sucedió, se genera la reforma a nivel constitucional, pero no se emite la ley que va a regularlo, lo que se le llama la ley reglamentaria. Si ustedes ven en la lámina, dice que las condiciones que fijen las leyes de la materia, pero no lo dice. Por esto, fíjense que a nivel federal, la ley del impuesto sobre la renta establece que si ustedes enajenan su casa habitación y que no han vendido la casa en los últimos 3 años, que es la primera ocasión en que lo van a vender en estos últimos 3 años, y que no rebasa 6 millones de pesos, no les van a cobrar impuesto, nada. Se vende, reciben, pero no pagan el impuesto. ¿Y por qué? Porque están exentas. Entonces, siempre ustedes, cuando se tenga que hablar de pagar el impuesto sobre la renta, tienen que checar el artículo 93 de la ley del ISR, porque a lo mejor les están cobrando, pero ahí dice que están exentos. Por ejemplo, si a ustedes les pagan un premio que es de carácter científico o artístico, están exentos, pero es de 20 millones, no importa, está exento el pago de este premio. Dice también que va a estar exento, por ejemplo, lo que ustedes reciban cuando les otorguen, por ejemplo,
pues una cantidad como préstamo de todo lo que han ahorrado del sistema de ahorro para el retiro, precisamente cuando sea lo que se le llama bono de boda. Se va a casar, necesita dinero y retira un poco del dinero del fondo. ¿Se le cobra el impuesto? No, no se le va a cobrar el impuesto porque está exento. Y aquí tenemos que aprender que en materia tributaria lo más importante es que invoquen el concepto adecuado. Si ustedes no dicen la palabra adecuada, la autoridad les va a decir, no sé de qué me hablas, no te entiendo. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos qué es lo que tengo que pedir. Si yo no sé exactamente qué es lo que tengo que pedir, pierdo el derecho. Es más, nunca me enteré. Eso es lo fundamental, conocer las reglas del juego. Entonces, hasta aquí les tiene que quedar muy claro que a nivel federal necesitamos ver cuándo estamos exentos. Y para que ustedes sepan si están exentos, tienen que verificar el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Hoy con las plataformas tecnológicas es muy fácil. Le pongo en Google Constitución, en este caso Ley del Impuesto sobre la Renta, pero siempre fíjense de algo, del año en el que estamos, porque cambian constantemente las normas. Entonces le vamos a poner Ley del Impuesto sobre la Renta 2021 y para el siguiente, pues 2022, artículo 93. Lo teclean y ahí les va a dar. Y ahí van a buscar si lo que ustedes van a recibir de ingresos está exento o no está exento. Y si está exento, lo que ustedes tienen que decirle al fisco cuando les diga, oye, no me has pagado. No, porque estoy exenta. ¿Quién dice? Aquí está, estoy exenta. Ese es el beneficio que yo voy a tener. Esa es la exención. Ok, entonces fíjense que en la Ciudad de México, para evitarse problemas de si puede condonar o no puede condonar, incorporó un concepto y así se quita de problemas. Y el concepto que incorporó es reducción. Yo no te estoy perdonando los impuestos porque dice la Constitución que no. Yo te estoy aplicando una reducción, pero la reducción puede ser del 100%. Entonces, si yo tengo que pagar, por decirles algo, el 4%, me dice, tú tienes la reducción del 50% o tienes la reducción del 100%. Entonces, ¿no lo pago? No, porque tengo la reducción. Entonces, a nivel federal hablamos de exenciones. En la Ciudad de México hablamos de reducciones y hay todo un apartado, todo un paquete de artículos que nos va a decir que está con una reducción, pero poco a poco vamos a llegar. Segundo punto importante, para que a mí el fisco me pueda decir que yo le debo de pagar impuestos, se debe de dar la relación jurídico-tributaria. ¿Y eso qué es? Que lo que tú hiciste gobernado coincida con lo que dice la ley. Si coincide exactamente, ya nació la obligación y entonces vas a tener que pagar impuestos. Pero es que yo no quería, pero no importa, ya nació la obligación. Lo hice en secreto, no importa, ya nació la obligación. Entonces, cuando lo que yo hago coincide con lo que dice el supuesto normativo, me tienes que pagar el impuesto. Si ustedes se compran un vehículo nuevo, van a tener que pagar el impuesto federal que se llama impuesto sobre automóviles nuevos. Y si yo no me compro un vehículo nuevo, pues entonces no tendrás que pagarlo. ¿Por qué? Porque no encuadras en el supuesto. Entonces es muy importante verificar si encuadras, pero fíjense que hay algo muy importante. Tiene que ser una aplicación estricta. Justo lo que dice la ley es lo que yo hice. Ah, no, es que como que se parece. No, es que más o menos. No, tiene que ser estrictamente. La autoridad es muy dada a decirme, tú también me pagas, pero yo, ¿por qué? Porque más o menos, no. Más o menos no, tiene que ser exacto. A eso se le llama el principio de estricta aplicación de la norma. Si no se ajusta estrictamente a lo que dice o lo que yo hice, no me lo puede exigir. Y les voy a poner un caso en el de la Ciudad de México. Hace algunos años se contemplaba en el Código Fiscal para la Ciudad de México que se tiene que pagar o que se tenía que pagar el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Pero ya los vehículos que son hace 10 años, los vehículos viejitos, tienen que pagar el impuesto sobre tenencia, pero se dice que se paga el impuesto sobre tenencia por cilindraje. Entonces decía, si tú tienes un vehículo que tenga 4 cilindros, vas a pagar 380 pesos. Si tú tienes un vehículo que tiene de 6 cilindros a 8 cilindros, pagas 700 pesos.
Y si tiene más de 8 cilindros, vas a pagar 1,200 pesos. ¿Y por qué tan caro? Pues te tengo que cobrar en función del grado de contaminación que generas, por eso te cobro más. Perfecto. Pero entonces fíjense que hay un problema, porque yo tengo un carro de 5 cilindros. Y aquí la ley dice que de 4 cilindros pago 380, que de 6 cilindros pago 700 pesos, pero no hay nada en la norma que diga para la de 5. Entonces, ¿cuánto pago? Y entonces la respuesta es, a lo mejor algunos dicen, paga el de 4 para que no sobre dinero. Otros dirán, no, paga el de 6, más vale que sobre. Y la respuesta correcta es, no pagas nada. ¿Pero por qué? Porque no hay un supuesto que se me aplique exactamente a mí. La ley tendría que decir para 5 cilindros. ¿Lo dice? No. Entonces no me aplica. ¿Cómo se le llama a eso? A eso se le llama no sujeción. Esa es la característica que va a tener, es no sujeción. Yo no estoy sujeto al pago del impuesto. ¿Y por qué no está sujeto al pago del impuesto? Porque no encuadro en el supuesto, no se ajusta estrictamente a la disposición. Y es muy frecuente que la autoridad me diga, tú me tienes que pagar. No, porque no se ajusta, fíjate. Entonces yo no, pues lo que le tengo que decir a la autoridad, yo no estoy sujeta, porque no se ajusta el supuesto normativo. Recuerden que aquí el manejo de los términos es muy importante. Yo no es que me enoje contigo, fisco, no es que no quiera pagarte, es que no estoy sujeta. ¿Por qué? Porque la ley habla de 4 cilindros, de 6 cilindros, pero mi carro es de 5. El mío no está en la norma, no estoy sujeta. Nunca nació la obligación. Muy bien. Entonces, los impuestos que tenemos a nivel de la Ciudad de México son el impuesto sobre nóminas, el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, el impuesto sobre hospedaje, el impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, el impuesto a las erogaciones en juegos con apuestas y concursos. Tenemos también lo que corresponde al impuesto sobre rifas y sorteos, y aquí está lo que yo les decía. Si ustedes organizan la rifa, van a tener que pagar un impuesto del 13% por organizarla. Si se ganan el premio de la rifa, van a tener que pagar el 6%. Oye, pero eso es violatorio. ¿Por qué? Porque me están cobrando 2 veces. No es cierto. En la de la organización le cobran al que organiza el evento, y al que se gana el premio, ese le cobran también, pero son diferentes sujetos. Uno es el que lo organiza y otro es el que se gana el premio. Tenemos también el impuesto sobre espectáculos públicos, el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Bueno, de todos estos, fíjense ustedes que el impuesto sobre nóminas tiene muchas reducciones. El impuesto sobre, vamos a la que sigue, el impuesto predial tiene muchas reducciones y el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Entonces vamos a platicar de ellos para saber cómo nos beneficiamos. El impuesto sobre nóminas es cuando ustedes tienen el carácter de patrón. Ustedes tienen empleados. Puede ser una empleada en la papelería o en el restaurante, 2 ayudantes que tenemos en la cocina, los que sean. O puede ser una gran empresa que tenga 50 o 100 trabajadores. Entonces, en ese caso, yo como patrón tengo la obligación de pagar el impuesto sobre nóminas, sobre el monto total que ustedes le paguen al trabajador. Hay que pagar el 3%. No lo paga el trabajador, lo pago yo, patrón. Pago el 3% de impuesto sobre lo que le des en dinero y lo que le des en prestaciones, en especie. Yo le doy a mi empleado 10,000 pesos, pero le doy 5,000 pesos en vales, en ayuda, para casa, para pasajes, para lo que quieran. Ese es pago en especie. Pero el fisco, en este caso el impuesto sobre nóminas, les dice, ¿cuánto le pagas en dinero? 10. ¿Y cuánto en especie? 5. Entonces me pagas el impuesto sobre 15,000 pesos. Eso es lo que tienes que pagar. Pero la propia ley dice, si tú le pones un costo, le cobras al trabajador por los vales que les das o las prestaciones que les das, entonces fíjate que no te voy a cobrar el impuesto sobre nóminas sobre esa cantidad. Ah, caray, ¿cómo? Sí. ¿Cuánto le pagas a tu trabajador? 10,000 pesos más 5,000 pesos. Los 5,000 son en especie. Sí. Ponle un costo a eso que le das. No, pero es que se lo doy. ¿Cómo les voy a cobrar? Cóbrale 50 pesos.
es que les doy 5,000 pesos en vales, cóbrale 50 pesos. ¿Y para qué? Tú cóbrale los 50 pesos. Bueno, ya está, le cobro los 50 pesos. Entonces el fisco me dice, ¿cuánto le pagas a tu trabajador? 10,000 pesos más 5. Los 5 no los cuentes porque tienen costo para el trabajador. Solamente págame el impuesto sobre nóminas por 10,000 pesos. ¿Y por qué? Porque la ley establece que si lo que le das al trabajador en especie tiene un costo para el trabajador, no vas a pagar el impuesto. Este es un beneficio que te establece la propia ley. Todos van a pagar, pero tú no. ¿Por qué? Porque lo considera así la ley, porque quiero incentivarte. Qué bueno que protejas a tus trabajadores. Entonces no te lo voy a cobrar. Entonces esa es una ventaja. Por eso la mayoría de los patrones prefieren darles más prestaciones que pago en dinero. Pero fíjense que hay un detalle. El detalle es este. Ustedes no solamente deben de ver la protección del impuesto local, porque a lo mejor con el impuesto local, bravo, ya logramos un gran ahorro. Pero ¿qué tal si nos pega, si nos afecta en el impuesto federal? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Hay que cuidar que no pague yo mucho a nivel federal, pero que no pague tampoco mucho a nivel local. A eso se le llama estrategia fiscal. Conocer la norma de tal modo que me va a permitir que yo no pague tanto impuesto. ¿Y esto qué quiere decir? Ya quedamos que en el impuesto sobre nóminas la forma en que van a pagar un poco menos es si le dan en especie a su trabajador y le cobran por ese servicio una mínima cantidad, la ley no dice cuánto, yo le cobré 50 pesos. Ya, con eso es más que suficiente para que no se pague el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre nóminas. Y aparte, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social establece que todo lo que tú le vas a pagar a tu trabajador de sueldo, tienes que pagar un 5%. ¿De qué? Para el Seguro Social. ¿Cómo? Sí. ¿Y lo pagas tu patrón? Bueno, la ley establece que es tripartita, una parte el patrón, una parte el Estado y otra parte el trabajador, pero realmente el que aporta más es el patrón. Entonces le dice el patrón al Estado, oye, pero ¿por qué me dejas tanto a mí? Pues porque tú eres el que disfrutas del servicio del trabajador, así es que tú lo pagas. Bueno, pues entonces fíjense ustedes que el artículo 27 de la Ley del Seguro Social establece que cuando ustedes le den al trabajador prestaciones, así como los vales que platicamos hace rato, cuando les den prestaciones y cumplan 4 requisitos, no te va a generar pago de el Seguro Social. Nada, bueno, solamente por lo que le pagues en dinero, pero todo lo que le pagues en especie. ¿Y qué hay que hacer? 4 requisitos. 1, eso que le vas a dar a tu trabajador tiene que estar en contrato. 2, no se los puedes dar en efectivo. 3, tiene que ser de manera general. Y 4, compruébame que efectivamente les diste esa ayuda. Con esos 4 requisitos no es necesario que pagues al Seguro Social por las prestaciones que le das a tu trabajador. Entonces ya están pagando menos de seguridad social y ya están pagando menos del impuesto sobre nóminas. Entonces es un beneficio, sí, se aminora, es legal, no estamos engañando a nadie, no es defraudación, nada, estamos en orden, perfecto. Pero hay otro beneficio que nos da la Ciudad de México, solo la Ciudad de México, en otras entidades no lo dan, en la Ciudad de México. ¿Qué me da la Ciudad de México? En la Ciudad de México me dice, pero ¿cómo le hago para checar eso? Siempre tienen que checar del artículo 270 al 297 del Código Fiscal de la Ciudad de México. ¿Y ahí qué vamos a checar? Ahí van a checar lo que se llaman reducciones. ¿Y qué es eso? De la cantidad que tienes que pagar, te van a bajar el monto, te van a reducir el monto. ¿Y cuánto? Por ejemplo, si tú tienes vivienda y regularizas la propiedad, es decir, pones en orden la escritura, te voy a cobrar menos impuesto predial. Y como tú quieres que quede a tu nombre ese predio, sí, claro, pues es mío. Hay un impuesto que se llama impuesto sobre adquisición de inmuebles. Mejor conocido, todo el mundo lo conoce como de traslado de dominio. También te voy a aplicar una reducción. ¿Y por qué? Porque te quiero ayudar. Porque quiero que regularices tu predio, tu casa. En el supuesto de impuesto sobre nóminas nos dice
Si tú contratas personal de la delegación o de la zona donde estás, te cobro menos impuesto predial. Impuesto sobre nóminas. Si incrementas el número de empleados, te cobro menos impuestos sobre nóminas. A eso se le llama reducciones. Entonces, cada impuesto tiene su monto de reducción. Por eso hay que checarlo en concreto. Entonces, tengo varias ventajas. ¿Y por qué no los aplican las personas? Porque no los conocen. O dos, fíjense ustedes qué delicado. Beneficio que no es invocado, no es aplicado. Si tú no me lo pides, yo Estado no te lo doy. Pero tú lo sabes, ¿por qué no me lo das? Porque yo no soy adivina. Si tú no me lo pides, yo no te lo doy. Y hay otra cosa. Vamos a suponer que vamos en la fila para pagar el impuesto predial. Y yo tengo muchos arbolitos en mi predio, en mi casa. Y entonces termino de pagar, salgo de la fila de la tesorería y ya me voy. Pero escucho en la fila a unas personas que están platicando que dicen que van a pagar el 35% menos de impuesto predial. Y yo digo, ah, caray, ¿cómo se le hace para pagar menos 35%? Es una buena ayuda. Y entonces escuché que las personas dicen, es que como yo tengo árboles en mi predio, eso me da derecho a que me reduzcan, a que me aminoren precisamente el 35%. Entonces yo digo, no, yo me vuelvo a formar y le digo, a ver señorita, yo le pagué tanto, pero tengo derecho al 35% porque yo tengo árboles en mi predio. Para el año que entra me lo pide. No, ¿cómo cree? Es para este que acabo, yo pago todo el año completo y es para este. No. Beneficio que no es invocado antes de pagar, lo pierdes. Tienes que pedirlo antes del pago. Si yo lo pagué y me vuelvo a regresar a los 5 minutos y le digo, oiga, tengo derecho para el año que entra, porque este lo perdiste. Entonces es muy importante solicitarlo antes del pago y en el ejercicio fiscal que corresponda, o sea, en el año que está corriendo. Y si no, dice la ley, caduca, o sea, pierdes tu derecho. Tenías el derecho, pudiste haberlo pedido. Pues sí, pero lo perdiste, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, ¿en dónde tenemos otro beneficio? En varios tenemos, pero en el otro que tenemos es en el impuesto predial. En el impuesto predial vamos a tener una disminución, una reducción se llama. Vamos a las reducciones y ahorita volvemos a regresar a esto para que ustedes vean en qué consiste esto de las reducciones. Miren, quedamos que va a ser a partir del artículo 270, está en el capítulo 11, y así se llama, de las reducciones, en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Siempre que ustedes quieran checar, váyanse directamente al ordenamiento, pero pónganle 2021. Ahora que vamos a entrar ya en un nuevo ejercicio, pues le van a tener que poner 2022, porque si no, pues no funciona. ¿Por qué? Porque no va a estar actualizada la disposición. Muy bien. Entonces, en el artículo 270 nos dice que tengo derecho a una reducción por vivienda de interés social. Puede ser hasta del 50% en el pago del impuesto predial. A todos aquellos, yo no soy la dueña, pero ahí vive, sí, soy la poseedora. Entonces tienes la posibilidad de que te apliquen un beneficio, reducción. Y también te van a aplicar una reducción en el caso del impuesto sobre adquisición de inmuebles. ¿Y ese cuál es? Quedamos que el impuesto sobre adquisición de inmuebles es cuando yo ya quiero que las escrituras queden a mi nombre. Entonces, si ya va a quedar a mi nombre el predio, me van a cobrar una cantidad y esa cantidad que me van a cobrar se llama impuesto sobre adquisición de inmuebles. ¿Qué beneficios voy a tener? Bueno, pues puede llegar al grado de que sea, si es un predio que vamos a regularizar, puede ser una reducción del 100% del pago del impuesto. El 271 me dice que por fenómenos perturbadores, ¿eso qué es? Pues una inundación, un temblor, una explosión, nos van a ayudar. ¿Y en qué nos van a aminorar el pago del impuesto? Nos van a aminorar el pago del impuesto en precisamente que quiero que ya quede a mi nombre el predio, impuesto sobre adquisición de inmuebles. Entonces, hay una gama de posibilidades, dependiendo qué cosa es lo que yo quiera o en qué supuesto esté. Por ejemplo, el artículo 273 dice que inmuebles declarados como monumentos históricos no aplica si instalan o fijan anuncios, pero si no instalan anuncios cuando están remodelando o arreglando, dándole mantenimiento, tienen el beneficio de la reducción.
El 275 dice, personas físicas y morales para desarrollos y proyectos inmobiliarios comerciales tienen una reducción del 60% del impuesto predial. Esto recuerden que yo les comenté que no pueden ver los artículos de manera aislada, nada más en lo que dice la Ciudad de México. Hay que ver a nivel federal qué protección me da. Entonces, fíjense que en el caso del impuesto sobre la renta, vamos a suponer que ustedes tienen un predio y ese predio tiene 1,000 metros cuadrados y son 4 hermanos que son los que tienen el predio y quieren ponerlo ya a su nombre, pero además quieren hacer ahí la casita para cada uno de los hermanos o quieren generar un desarrollo habitacional, 20 departamentos, lo que ustedes quieran. Uno, pueden ser personas físicas o personas morales. Si generan un desarrollo inmobiliario, pero ¿qué es desarrollo? Lo que ustedes quieran, porque la ley no lo establece. Puede ser un desarrollo de una planta industrial, puede ser una carretera, puede ser un edificio de departamentos, de oficinas, puede ser un club de golf, puede ser una plaza comercial. Entonces, ¿cuánto me van a descontar? 60%. Pero es para renta, sí, no importa. Dice que sean desarrollos y proyectos inmobiliarios comerciales, ¿está bien? Pues ya tengo ahí el 60% que no me van a cobrar de predial, pero tienes otro beneficio. Si tú te comprometes a que construyas ese edificio o lo que vayas a hacer en un año, no pagas impuestos sobre la renta. Nada, nada. Ese va a ser el beneficio. ¿Y dónde dice eso? El artículo 291 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como un estímulo para que se construya, para que se pueda satisfacer la demanda de vivienda y de locales comerciales, nos va a ayudar para efectos del impuesto sobre la renta. No te cobro impuestos sobre la renta si los construyes en un año y los vendes. No, es que yo los quiero rentar. No, el compromiso es construyes en un año y vendes. Y el beneficio que vas a obtener, ¿cuál va a ser? El beneficio que yo voy a obtener es que no me van a cobrar impuestos sobre la renta y obtengo un beneficio del 60% del pago del impuesto predial. Y nos van a minorar también todo lo que corresponde al pago de derechos, los permisos, las licencias, me van a minorar el pago. Pero ¿por qué no me lo dan? Porque yo ya lo comenté en un principio. Nadie te va a dar nada si tú no lo pides. Si no invocas el beneficio, no se te va a aplicar. Entonces, seguramente ustedes han visto en la Ciudad de México y en toda la zona metropolitana que de pronto empiezan a construir un edificio, pero de manera rapidísima y rápido lo sacan y lo están vendiendo. Es porque están en el proyecto que se llama desarrollos inmobiliarios. Entonces, el gran beneficio que van a obtener es que lo hacen de esta forma. No pagan el impuesto, pero se tienen que apurar en un año. ¿Y qué va a pasar con los 4 hermanos que quieren construir ahí su casita? Porque dice la ley que tienes que construir y vender. Ellos no quieren vender, ellos lo que quieren es su casita. Entonces, en ese caso, lo que se recomienda es, ustedes dan, los hermanos lo van a dar en fideicomiso. ¿A quién? A una empresa que se dedique a hacer desarrollos inmobiliarios, o sea, una constructora. Sí, se lo dan en fideicomiso y después que termine la inmobiliaria las casitas, se las entrega a ustedes. ¿Y qué? ¿Por qué no las hago yo directamente? Porque tú necesitas hacerla y si la vendes, vas a pagar impuestos sobre la renta. Y si luego la vuelves a vender a cada uno de los hermanos, vuelves a pagar impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué conviene? Dale el predio en administración a la inmobiliaria para que cuando terminen las casitas, la inmobiliaria se los vende a cada uno de ustedes y solamente pagan una vez impuestos sobre la renta. Y todo el dinero que se generó, toda la ganancia que se generó por haber hecho esa construcción, no paga impuestos sobre la renta. Entonces, ustedes ya combinaron 2 beneficios. El beneficio local que da la Ciudad de México del no pago del 60% del impuesto y a nivel federal, el que no van a pagar impuestos sobre la renta. Y si hay un impuesto que nos pega muy fuerte, es impuesto sobre la renta. Tenemos que pagar las personas físicas hasta el 35%. Entonces, son ahorros que podemos generar si conocemos la disposición. Tenemos otro caso, vamos a ver otro caso y luego nos regresamos a los demás impuestos.
Tenemos en el caso, fíjense, y lo contemplé, pues porque está hoy en día esta discusión. El artículo 276 establece que las personas físicas o morales que para coadyuvar a combatir el deterioro ambiental realicen actividades empresariales de reciclaje o que en su operación reprocesen parte de sus residuos sólidos generados, tendrán derecho a una reducción del impuesto sobre nóminas, que es el 3% del monto total de lo que paguen en salarios, pagan un 3% de impuesto. Y dice que si es del 20%, cuando reprocesen o reciclen sus residuos sólidos de un 33 a un 44%. Y ustedes dicen, pero esto es complicado, ¿no? Vamos a suponer que alguno de ustedes tiene una escuela y es una escuela preparatoria o la que quieran. Y entonces ustedes van a incorporarse a este programa. ¿Y cómo? Pues resulta que van a poner botes diferentes, un bote para los productos de PET, otro bote para todo lo que es producto de desperdicio de oficinas, papel, y otro bote para todo lo que es materia orgánica. Y yo ya cumplí, yo estoy organizada de tal forma que me pueden aplicar el beneficio de una aminoración del 20%. Si es una empresa más grande, pues a lo mejor lo que nosotros tenemos es una planta tratadora de aguas residuales. Depende del tamaño. Esto no se limita solamente a las grandes empresas. Esto puede ser en cualquier nivel de una actividad empresarial. Van a tener el beneficio. ¿Y cuáles serían los beneficios? Pues nos dice aquí cuál es el porcentaje que se va a aminorar del pago del impuesto sobre nóminas, que para una empresa pues es una de las cargas más altas que tenemos a nivel local. El artículo 277, que está dentro del 270 al 297, fíjense que establece que vamos a tener el beneficio. Las empresas o instituciones que cuenten con programas comprobables de mejoramiento de condiciones ambientales tendrán derecho a una reducción sobre el impuesto sobre nóminas. El 287 nos dice que las personas que lleven a cabo producción cinematográfica mexicana tendrán derecho a una reducción del 80% respecto de los derechos que se refiere el artículo 269. ¿Esto qué es? Pues yo para filmar una película, pues necesito cerrar ciertas calles, tener vigilancia, y para eso tengo que pagar una cantidad, se llama derecho. Por los servicios que me va a dar el Estado, tengo que pagar una cantidad llamada derecho. Por ejemplo, si mando pedir 3 patrullas, una grúa, un helicóptero, pues ya va subiendo y subiendo lo que yo tengo que pagar. Pero fíjense que me dice, si vienes a filmar una película mexicana, el beneficio que vas a obtener es que yo te reduzco el 80%, nada más pagarías el 20%. Si lo vemos aislado, dicen, bueno, pero es muy poquito. Luego nos dice, para obtener reducción a que se refiere este artículo, los contribuyentes deberán acreditar que su producción cinematográfica es 100% mexicana. Y decimos, bueno, pues sí es una ayuda el que me cobren menos, pero pues yo no quedo contenta con eso. Entonces, la pregunta es, ¿y qué podemos hacer? Fíjense que podemos hacer una cosa muy interesante. A nivel federal, el pago que se hace, vamos a suponer que yo soy una empresa extranjera y yo vengo con ustedes y les digo, oigan, fíjense que yo quiero filmar una película y quiero que ustedes que son cinematógrafos mexicanos me ayuden con eso. Entonces, ¿y en qué quieres que te ayudemos? Ustedes me van a hacer favor de contratar todo lo que se necesite para el pago de derechos, me van a hacer favor de contratar el hotel donde van a llegar los artistas, lo que van a grabar. Vamos a necesitar extras, entonces por favor los van a contratar. ¿Y quién va a dar el dinero? Yo, empresa extranjera. Entonces yo, empresa extranjera, les voy a depositar 2 o 3 millones de dólares, lo que sea necesario, en la cuenta a nombre de ustedes, de la empresa de ustedes, de la empresa cinematográfica mexicana. Ok, y les voy a dar el dinero. Y entonces ustedes se van a hacer cargo de contratar los camiones para el traslado, los alimentos para todos los artistas, los extras, el pago para los extras, el pago de derechos para que se pueda filmar la película, todo lo necesario. Muy bien. Y luego, fíjense que a eso, cuando yo, empresa extranjera, les pago a ustedes, les di 3 millones de pesos, ¿quién se va a quedar con la grabación, con la película? Obvio, yo, la extranjera. Ustedes nada más se encargaron de administrar todo. Bueno, entonces yo, empresa extranjera, lo que voy a hacer es que recibo el rollo de la película o el USB, lo que ustedes quieran, recibo la película. ¿Eso qué es?
como se filmó en México, pero me la llevo al extranjero, allá en el extranjero es donde la voy a preparar, exhibir y todo lo demás, eso se llama importación. Ustedes en México lo han hecho, pero se la mandan al extranjero. Ustedes la están exportando, ¿sí? Yo la importé en la empresa norteamericana o la que sea. Y entonces, fíjense que en ese caso no les van a cobrar el impuesto al valor agregado de todo lo que ustedes gasten en el país. Nada. Y entonces el beneficio que van a obtener es que todo ese IVA que el señor, el de la empresa mexicana pagó, lo va a recuperar. Porque al final del ejercicio fiscal o cuando termine la filmación, le van a decir al fisco, oye fisco, pero esa película no se va a quedar en México. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir al extranjero. Ah, entonces te regreso el IVA que te cobré de todo. Exacto. Y les reembolsan el IVA. Y fíjense la cantidad que puede llegar a ser. Con ese IVA que les regresan es con lo que se le paga a la empresa mexicana que ayudó a administrar. O sea que prácticamente no se paga, no. Por eso se dice que para grabación de películas, México es un paraíso fiscal, porque recuperan todo lo que se gastó por concepto del impuesto al valor agregado y tienen el beneficio de que les van a recuperar el 80% de todos los pagos de permisos. Todo lo que tenga que ver con la cinematografía mexicana va a llevarse a cabo en México, pero con la minoración de la carga tributaria. Pero es que esto no lo sabía, ya lo volvimos a comentar. Si tú no lo pides, pues no te lo aplican, pero debería de ser que el Estado no lo diera, no. El Estado dice, ahí están los beneficios. Si tú me lo pides, yo te lo doy. Si no me lo pides, pues no te lo doy. Solamente los que lo soliciten. Entonces, la moraleja de todo esto es, oigan, pues hay que saber las reglas del juego, porque si no sabemos las reglas del juego, pues entonces nunca vamos a obtener los beneficios. Ese es el detalle. Si no pedimos las cosas, no nos las van a otorgar. Muy bien. Tenemos el artículo 288 que nos dice, las personas que lleven a cabo sin ningún fin lucrativo programas para el desarrollo del deporte tendrán derecho a una reducción equivalente al 60% respecto de los impuestos sobre espectáculos públicos, loterías, rifas, sorteos y concursos. ¿Y esto por qué es? El impuesto sobre espectáculos públicos, vamos a suponer que hay una presentación o van a llevar a cabo una presentación y van a cobrar. Les van a minorar el 60% porque ustedes no lo hacen con ánimo de lucro, es para reunir fondos para esta actividad. Y organizan una rifa o un sorteo para poder recaudar dinerito, pues para llevar a cabo X evento, para uniformes, para lo que ustedes quieran. Y dice el 288, te vamos a dar una reducción del 60%. Ese es el beneficio que vamos a tener. Entonces, hasta aquí lo que nos debe de quedar muy claro es que no solamente se deben de quedar con el beneficio local, con lo que me da la Ciudad de México, también hay que incluir los beneficios que tengamos a nivel federal, porque a lo mejor me benefician mucho a nivel local, pero estoy pagando mucho impuesto a nivel federal. Entonces, la estrategia fiscal es buscar el beneficio federal y el beneficio local, integrarlos y que me apoyen en el desarrollo de X actividad. Ese sería el beneficio que vamos a tener. Bueno, tenemos también, ahorita me regreso a los otros impuestos, tenemos también, me pareció interesante para que ustedes lo vean, porque de esta forma inclusive podríamos mejorar en gran medida pues la condición visual que tenemos en la Ciudad de México. Miren, dice el artículo 291 bis, igual del Código Fiscal de la Ciudad de México. Las personas que inviertan de su propio patrimonio, o sea, pongan de su dinero, para llevar a cabo el mantenimiento de áreas verdes con o sin jardinería, reconstrucción de banquetas de o los inmuebles de los cuales son propietarios, o la preservación, conservación o rehabilitación de fuentes en la Ciudad de México, o el mantenimiento relativo o inversión en la infraestructura que se requiera vial y que incida en su funcionalidad y en la seguridad de todos los usuarios de la vía, el cruce seguros, es decir, el camino de rayas que le llaman de cebra, de acuerdo a los parámetros constructivos emitidos por la Secretaría de Obras y Servicios.
y la disminución la van a tener en el impuesto predial. Pero en concreto, ¿qué es? Fíjense que en concreto a lo que se refiere esta disposición es a lo siguiente. Se va a reducir el pago que ustedes realicen para darle mantenimiento a qué. Por ejemplo, vamos a suponer que soy una tienda y enfrente de la tienda hay un camellón, pero ese camellón pues está descuidado, no riegan las plantas, está todo el pasto muy crecido, inclusive se presta para que haya ahí pues asaltos y cosas feas. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Y dice, tú que estás enfrente de ese camellón en donde hay una fuente o en donde ya se está cayendo la banqueta o hay algún problema, lo que podemos hacer es que tú de tu dinero inviertas, construyas y mejores. Es decir, mandé a arreglar la fuente y ya funciona, porque antes estaba tapado el ducto y no funcionaba la fuente. Bueno, pues ya funciona. Las plantitas cada 20 días mandamos a que se arregle y mandamos al jardinero para que lo poda y quede todo muy bien. Perfecto. Todo eso que tú gastes, que erogues, se te va a recuperar en un 50% de los gastos que se realicen. El 50% se le va a recuperar. Aquí hay un gran beneficio, porque algunos dicen, no, pero pues ¿qué caso tiene si es uso para todos? Es un beneficio también para todos, porque obviamente al tener una mejor vista, tu negocio, tu empresa o lo que sea, o tu casa, lo que sea, pues obviamente adquiere mayor plusvalía tu predio, mayor infraestructura urbana. Además, con la posibilidad de que recuperes el 50%, pero esto se traduce en beneficios para ti. Y entonces, ¿qué es lo único que necesitamos hacer? Solicitar el beneficio. Pero fíjense que en varios de los supuestos nos pide que se necesita autorización. Y esa autorización implica que llenemos un formato, un formulario, para podérselo dar a conocer a la autoridad, que nos lo autorice, nos lo selle, nos dice sí, y con ese formulario, cuando tengamos que ir a pagar los impuestos, le vamos a decir, pero de todo esto que tengo que pagar, se me tiene una cantidad, me adeudan una cantidad de tanto, porque yo invertí para mejorar la fuente, el parque, lo que sea. Entonces, ese es el beneficio que nosotros vamos a tener. Tenemos otro, que es el artículo 297, este es el importante que yo les decía que hay que tomar en consideración. Recuerden lo que nos dice el 297, no hay vuelta de hoja. Se hará efectiva en la administración tributaria, o sea, cuando vayan a realizar el pago. Previo a que paguen, aplican la reducción. La reducción también comprenderá los accesorios de las contribuciones. Por ejemplo, pues es que fíjate que ya tengo recargos, o fíjate que tengo multas, o fíjate, te aplica el beneficio. La reducción es completa. Y dice aquí en negritas, se aplicarán durante el ejercicio fiscal vigente. Es que fíjate que yo tenía el derecho, pero no lo pedí, se me pasó. Entonces te vengo a pedirlo de 2019. No se puede. Solamente es del ejercicio fiscal que corresponde, en este caso 2020. Y luego nos dice el tercero de negritas, que no hayan solicitado alguna de las reducciones comprendidas en este código, es decir, no van a ser acumulativas. Si ya pediste una reducción, pues esa es la que te vamos a aplicar. Si ustedes me dijeran cómo podemos sintetizar el artículo 297, lo podemos sintetizar diciendo, 1, lo tienes que pedir previo a que vayas a pagar el impuesto. 2, no aplica que te lo dé directamente la autoridad, tienes tú que solicitar. Y 3, en algunos casos te solicitan el que lo hagas a través de llenar un formulario para que te lo autorice. Que ahorita vamos a ver cuáles son esos formularios para que quienes están interesados pues lo puedan hacer y lo puedan solicitar. Vamos a regresarnos a donde estábamos inicialmente platicando para después abrir el espacio de preguntas y respuestas. ¿Qué otros beneficios vamos a tener? Bueno, pues decíamos entonces que en el caso del impuesto sobre adquisición de inmuebles es donde se tiene el mayor número de beneficios, que es regularizar el predio para que quede a nombre del propietario o la propietaria. En el caso del impuesto sobre nóminas, los beneficios, entre otros, son cuando contrates personal de la zona, cuando les des prestaciones a tus trabajadores, cuando te implementes medidas de reciclaje o protección al medio ambiente, tienes ese beneficio. Los artículos que son aplicables para este supuesto es del 270 al 297. En algunos casos te pide que haya autorización y en el caso de la autorización tendremos que llenar el formato que ya previamente está establecido,
requisitarlo y después que no lo selle. Una vez que se haya avisado, con eso es más que suficiente para que aplique el beneficio. Puede ser entonces en impuestos sobre adquisición de inmuebles, puede ser en el impuesto predial, puede ser en el impuesto sobre nóminas y en el impuesto sobre rifas y sorteos, para el que organiza y para el que se gana el premio. Son en los únicos que nos van a otorgar reducciones. En el caso, por ejemplo, del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, no hay ningún beneficio. En el caso del impuesto sobre espectáculos públicos, ya platicamos que sí lo hay. En predial es donde el mayor número de beneficios se otorgan, y el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, con una ventaja. No solamente les reducen el monto del impuesto que hay que pagar, sino también lo que corresponde al pago de derechos. Los derechos que son los permisos o autorizaciones que ustedes deben de solicitar, pues para que se pueda llevar a cabo la construcción. La asignación de número oficial, por ejemplo, del predio donde vamos a construir las 5 casitas, pues ahora van a tener interior. Bueno, pues entonces hay que pagar y en consecuencia tengo el beneficio de una aminoración de la carga tributaria. Pero, sin embargo, esto no podemos verlo de manera aislada, sino hay que relacionarlo con los impuestos federales para que tengan mayor impacto. Porque si no, pues aminoramos la carga a nivel local, pero si no sigue quedando a nivel local, pues no tiene ningún sentido, vamos a pagar mucho. ¿Esto por qué se da? Pues porque fíjense que dentro de esta relación jurídico-tributaria que se establece, tenemos derechos y obligaciones como contribuyentes. A nivel federal existe lo que se conoce como la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. A nivel local, en la Ciudad de México, son 2 artículos los que los contemplan, los derechos y las obligaciones del contribuyente. El artículo 56 del Código Fiscal de la Ciudad de México establece cuáles son esas obligaciones, dentro de las cuales se contemplan, pues, inscribirse, declarar, presentar mis avisos, llenar mis formularios que me solicitan, toda la lista de obligaciones que yo tengo que cumplir. Pero también, en contrapartida, si hay derechos, hay obligaciones, y si hay obligaciones, hay derechos. El artículo 57 del Código Fiscal de la Ciudad de México establece el listado de todos los derechos que nosotros tenemos como contribuyentes. Y esos derechos como contribuyentes está la asistencia gratuita, el que si yo pagué de más me hagan la devolución, el que me puedan orientar, el que me traten con respeto, el que me orienten en relación a mis obligaciones de carácter tributario. Ahí es importante señalar algo. Siempre se ha manejado que son tributos. A nivel internacional, ya lo que se está planteando es no hablar de tributos, sino hablar de una contribución o cooperación. Porque hablar de tributo es imposición, lo hago porque me obligas. Hablar de contribuciones, colaboro, lo pago porque sé que es en beneficio de todos, incluyéndome a mí. Y la colaboración lo que plantea es, si tú no pagas los impuestos, dañas al Estado y el Estado en consecuencia no te puede brindar los servicios que tú solicitas. Entonces es un recibir, un ganar-ganar. Si tú colaboras con tus impuestos, con tus contribuciones, vas a recibir en consecuencia beneficios. Si no pagas contribuciones, pues obviamente no vas a recibir beneficios. Entonces es un dar-recibir, eso es lo que se plantea. ¿Por qué? Pues porque imagínense ustedes el número de contribuyentes que somos. Estamos hablando de que si somos 126, un poquito más de habitantes en México, estamos hablando de 70 millones de contribuyentes que están dados de alta, los cuales, pero muchísimos, 70 millones. Entonces, la verdad es que ya no se puede a nivel manual manejar toda esta base de datos, es enorme. Y entonces lo que se está incorporando a nivel federal y que necesariamente va a bajar a nivel de la Ciudad de México y de todas las entidades es el trabajar a través de la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial lo que se trata es, con esa gran base de datos, el Big Data, poder alimentar una plataforma y que de esa plataforma nos pueda decir quiénes están cumpliendo y quiénes no. Algunos dirán, no, pero no creo que sea muy cerca eso. Ya está. El próximo año entra en vigor, porque ya se aprobó y ya se publicó además la reforma a la ley del impuesto sobre la renta, ya se publicó que vamos a tener 2 regímenes fiscales nuevos. El régimen de incorporación fiscal, que antes era el que teníamos para todas aquellas pequeñas empresas que no ganaran más de 2 millones de pesos,
les van a preguntar, ¿quieres quedarte en el RIF? Termina hasta tus 10 años que tienes derecho. ¿No quieres quedarte en el RIF? Puedes pasar al régimen nuevo. Y el régimen nuevo se llama régimen simplificado de confianza, en donde no vas a llevar contabilidad, ya no te voy a pedir que presentes facturas a deducir, pero te voy a pedir que absolutamente todo lo que compras y vendas tienes que emitir factura. Entonces es un nuevo régimen fiscal. ¿Y cómo va a funcionar con tantas personas? Porque va a aplicar inteligencia artificial. El control que va a llevar la autoridad es a través del Registro Federal de Contribuyentes y del CFDI. Con esos dos números vamos a saber quién está emitiendo y cuánto están pagando. Y si no están pagando, de inmediato llega la auditoría. Por eso es la razón que se pidió, y ya va a entrar en vigor el próximo año, porque así se aprobó, todas las personas mayores de 18 años tienen que darse de alta. Y no es solamente que digan, no, pero no es obligatorio, es necesario. ¿Por qué? Por ejemplo, si el chico se va o la chica se va a titular para que puedan tramitarle su cédula profesional, es indispensable que tengan RFC. En consecuencia, lo van a tener que tramitar. ¿Y cuál es la finalidad de que paguen? No, porque cuando se dé la persona de alta, lo que va a solicitar es quiero RFC sin actividad económica. Entonces no tiene ninguna obligación. Pero ya hay algo muy importante que obtuvo el SAT, que es el RFC. El número, la clave con la que te van a identificar fiscalmente. Entonces, lo que dice el SAT es que se dio cuenta que muchas personas, los padres de estos chicos, algunos, pues los daban de alta como socios en las empresas, pero que el chico ni siquiera sabía, solamente los ponían como socios o socias, como prestanombres. Entonces, pues las ganancias que se obtenían no se reportaban, no se pagaban impuestos. Ya no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque se va a exigir que todas las personas morales se les exija el Registro Federal de Contribuyentes a los socios. Y aunque sean los hijos o los nietos o quien sea, automáticamente la clave del RFC va a votar. Y va a decir, este RFC efectivamente está dado de alta, aparece en esta empresa, pero no paga impuestos. Ese cruce de información es lo que busca a través de la aplicación de la inteligencia artificial. Esa es la tendencia que tenemos. Ahí hay dos alertas que cuidar. Uno, hasta dónde la información que va a manejar el SAT puede hacer uso de ella. Y dos, no tenemos normativa en México y es indispensable que pensemos en ello. Ya a nivel internacional, fundamentalmente en Europa, se está planteando que todos esos datos que vas a recibir te van a arrojar alertas. Este contribuyente tiene este comportamiento, este contribuyente tiene este comportamiento, pero puede ser, ese es el riesgo, que etiqueten indebidamente. Las mujeres que tienen ingresos de tanto y que tienen gastos de tanto generalmente son evasoras, por ejemplo. Cuidado, no puedes etiquetar así. Entonces, como no hay un marco normativo hasta dónde puede llegar ese manejo de información, va a ser necesario que se establezca, porque de lo contrario nosotros los gobernados podríamos impugnar de que están atentando contra nuestros datos personales. A nivel internacional, lo único que tenemos es que existen 7 principios que son los que se deben de aplicar o que se deben de seguir éticamente, dentro de los que destacan: 1, toda esa información que se va a manejar a través de robots o de plataformas o de inteligencia artificial tiene que estar coordinado, supervisado por una persona. 2, debe de manejarse a través de principios éticos. 3, solamente tendrá el destino la información para lo que lo está solicitando. Dentro de los 7 son los 3 más importantes. La pregunta es, ¿y ya estamos trabajando en México sobre eso? No. Entonces es muy importante que identifiquemos cuáles son esas alertas que vamos a tener, porque ya va a entrar en vigor el próximo año. A partir de enero entra en vigor el nuevo régimen, y no solamente para personas físicas. El nuevo régimen entra para personas físicas con ingresos hasta de 3.500.000 y para personas morales de 35 millones de pesos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces decíamos que estos son los beneficios, las reducciones que aplican en la Ciudad de México y que los deben de checar del artículo 270 al 297.
Hay varios que se refieren a todo lo que es protección al medio ambiente y que por ejemplo, mejoro las condiciones de mi zona, de mi cuadra, de mi colonia, pero pues el beneficio que obtengo es que me recuperan el 50% en relación al pago del impuesto que yo tenga que realizar. El derecho a una buena administración pública. Yo les decía que en el caso de México, la única constitución que lo tiene es la de la Ciudad de México y se contempla en el artículo 7 dentro del rubro que se denomina Ciudad Democrática. Y entonces aquí nos establece en el apartado A, derecho a la buena administración pública. Y en esta disposición lo que se contempla es lo siguiente. Señala, toda persona tiene derecho a una buena administración pública de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por eso el comentario que yo les hacía de la aplicación de la inteligencia artificial, de la inteligencia, de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque dice, en esa buena administración, estamos considerando que use la tecnología de la información y de la comunicación, las famosas TICs, pero ¿cómo hacerlo valer? Entonces, fíjense que es la única disposición que tenemos en México, a nivel federal no la hay. Pero el problema que tenemos es que tenemos el derecho que está plasmado ya en la Constitución, pero sin embargo no hay una ley que nos diga cómo podemos hacerlo valer. Entonces, tenemos lo que se le denomina el derecho sustantivo, la protección, pero no tenemos cómo hacerlo valer. Entonces, la pregunta sería, ¿y cómo podemos hacerlo valer? Fíjense que en este caso ya se puede hacer valer ese derecho a una administración pública eficiente. A nivel internacional, en Europa se contempla dentro del artículo 41 de la Ley de Derechos Fundamentales de Europa, el que podemos hacer valer o invocar ese derecho a una buena administración. En México, aunque no se plasma así como un derecho fundamental a la administración pública, sin embargo sí lo podemos hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer valer? A través del amparo. En el amparo indirecto, es decir, cuando consideramos que se está vulnerando alguno de nuestros derechos fundamentales, en el amparo indirecto lo podemos hacer valer. Nada más hay que tener mucho cuidado. Una cosa es que yo tenga interés jurídico y otra cosa es que tenga interés legítimo. Yo tengo interés jurídico cuando yo soy la dueña, cuando yo soy la titular de ese derecho. Yo puedo acreditar, aquí está mi factura, aquí está mi escritura. Ese es interés jurídico. Pero cuando estamos protegiendo lo de todos y lo de nadie, lo que está en la cuadra, lo que está en la avenida, en la protección al ambiente, al aire limpio, ¿eso de quién es? Entonces, a eso es a lo que se le denomina interés legítimo. Entonces, nosotros podemos hacer valer el interés legítimo a través del amparo, pero tengan cuidado para que ya abramos el espacio de preguntas y respuestas. La ley de amparo y la propia Constitución establece para que se les conceda un amparo indirecto haciendo valer el interés legítimo, se necesita que me puedan acreditar, uno, que si les concedo el amparo, les va a acarrear un beneficio a su salud económico o profesional. Si no logran acreditar cualquiera de esos tres supuestos, no van a tener el beneficio, no les van a conceder el amparo. Pero ya lo podemos hacer valer entonces, sí se puede hacer valer cuando la autoridad no cumpla lo que ofreció, lo que se comprometió, lo que estaba en el programa, por X o Y circunstancia, podemos demandarlo a través del amparo indirecto. Entonces, a mí me gustaría, para así tener tiempo de preguntas y respuestas, si te parece bien, licenciada Jessica, que abramos el espacio para que podamos irnos retroalimentando. Y yo hasta aquí, pues, dejaría mi participación. Antes de irnos, les voy a mostrar, esta es la liga, pero ahorita les voy a mostrar el formulario que se tiene que llenar. Adelante, Jessica, por favor. Muchas gracias, doctora Palomino. Comparto también aquí algunos de los mensajes que nos han puesto en el chat y me uno a ellos por una plática realmente estimulante y que, bueno, también nos da pautas para ir
reflexionando muchísimo más en este ejercicio de derecho a la buena administración. Me voy a permitir leer aquí algunas de las preguntas que tenemos en el orden en el que las fueron planteando. Y nos pregunta la doctora Ana Areces, ¿qué opina de la recuperación de plusvalías a manera de impuestos generadas por el desarrollo urbano, mejoras urbanas, cambios de densidades o usos de suelo? Juan Carlos Centella nos dice, tengo la impresión de que las reducciones y exenciones solo las pueden lograr empresarios e inversionistas que pueden construir una estrategia fiscal porque conocen las reglas del juego. ¿No son beneficios regresivos? Héctor nos dice, sobre el artículo 291 bis, si realizo mejoramiento de banqueta, ¿debo pagar por romper banqueta, además mano de obra y material, camión para que se lleven los residuos? ¿Cómo compruebo los gastos totales para obtener el 50%, considerando que nadie puede facturar? Hay otro bloque de preguntas. Si quiere, avanzamos con esta y luego vamos por otras que están aquí anotadas. Muy bien. Miren, en el incremento de la plusvalía, sí, fíjense que ahí el problema que tenemos es que se generan beneficios, son para toda la Ciudad de México, sin tomar en consideración que las diferentes delegaciones políticas pues, tienen características y condiciones distintas. Entonces, ahí nos hace falta avanzar, en donde, bueno, vamos a dar ciertos beneficios, pero tenemos que tener organización, porque si no, bajo el supuesto de que estamos generando infraestructura urbana, pues estamos deteriorando también el medio ambiente o el entorno. Hay una cuestión muy importante que, por ejemplo, para algunas personas el hecho de que se haya construido el segundo piso, el que es gratuito, pues generó muchos beneficios, rapidez, etcétera, formas de comunicación. Y el gobierno de la Ciudad de México lo que argumentó es que se tenía infraestructura urbana, lo cual constituía que tenía un mayor valor los predios, plusvalía. Y eso se traducía en que tenían que pagar más impuestos. Impuesto predial, por supuesto. Sin embargo, algunas otras personas dicen, pues yo me tuve que cambiar porque antes la zona donde pasa ahora el segundo piso era semirresidencial, ahora con tanto contaminación, tanto ruido, las luces, etcétera, etcétera, pues es imposible tener una casa para habitarla porque son oficinas por el ruido, por la contaminación, porque es difícil el acceso. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México dijo, sí, pero ya vale más, tiene mayor infraestructura, entonces me pagas más impuestos. Y el cuestionamiento que se hace ahí es, oye, pero ¿quién es el que lo determina? La autoridad. Y entonces ahí es donde nos hace falta avanzar, porque no hay parámetros de cuál es el impacto que está teniendo y si realmente está beneficiando no a una persona, sino está beneficiando al entorno. Porque a lo mejor efectivamente el que ya se considere ahora zona comercial, pues va a generar un beneficio porque ya vas a cobrar más impuesto predial, pero está dañando al grueso de la población que se consideró que compró ahí su predio porque era casa habitación. Entonces, en ese sentido, sí hay un problema. Bajo el argumento de mayor plusvalía, se justifica el aumento del impuesto predial y la famosa rezonificación. Esto es, yo antes consideraba que en esta delegación las 4 cuadras que estaban en relación o más cercanas a la delegación política tenían un costo de predial. ¿Por qué? Porque en función de la infraestructura, la cercanía, o lo consideraba que era allí la zona centro. Entonces, lo que ha hecho en muchos casos la Ciudad de México es decir, pues ahora ya no son 4 manzanas lo que corresponde al centro de la delegación, sino ahora son 8 manzanas. Entonces, como es el centro de la delegación, te voy a cobrar más impuestos. Entonces, esto es lo que no hay parámetros y eso es en lo que tendríamos que regular. ¿Cómo? A ver, para que tú consideres que hay infraestructura siendo zona habitacional, tiene que tener A, B, C, D. Porque si no, entonces, lo que está haciendo en muchas de las ocasiones la autoridad es llega, instala 2 bancas, pinta, pone una lámpara y con eso es más que suficiente para que diga, ya hay infraestructura urbana y en consecuencia te voy a cobrar más impuestos. Entonces, eso es un pendiente que tenemos en la regulación. 2, las reglas de beneficio son regresivas. Fíjense que aquí hay un problema.
Yo creo que lo que hace falta es información, divulgar todo esto que estamos aquí platicando, porque finalmente los artículos que acabamos de darle lectura, pues es aplicación para todos te pueden tener acceso. La pregunta es sí, pero no todos los conocemos, ese es el detalle. Entonces, ¿qué es lo que hace falta por parte de la autoridad para lograr una administración eficiente o una administración pública eficiente? No solamente te debe de preocupar el que lo conozca un grupo pudiente con recursos, sino te debe de preocupar que lo conozcan todos. Pero en este momento el beneficio lo puede invocar el de una empresa pequeña o un gran empresario. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y eso es totalmente cierto. En este momento que ya va a entrar en vigor las nuevas disposiciones para el 2022, lo que hacen muchas empresas es contratar servicios para que uno le haga el estudio de cuáles son los beneficios que se están contemplando, en dónde puedo tener riesgos, cuál es la carga que voy a tener. Pues sí, pero eso lo hacen los corporativos, pero una comunidad común y corriente o un vecindario de 20, 30 casas y que quieren también saber qué beneficio tienen, pues ellos no están enterados. Entonces, creo que ahí es uno de los derechos del contribuyente el ser asistido y orientado. Entonces, en la medida en que nosotros conozcamos nuestros derechos y podamos exigirlos, en esa misma medida van a mejorar las cosas. Es un derecho humano, no me puede decir que no. Y además está contemplado en la ley. En el caso de la Ciudad de México, la pregunta es, pero no hay una ley que regule cuál es una administración eficiente, pero tenemos principios que nuestra Constitución Federal contempla. Y les voy a dar uno que es bien importante. El artículo 16 constitucional, de ese artículo se desprende lo que se le denomina el subprincipio de confianza legítima. ¿Y eso qué es? El subprincipio de confianza legítima es autoridad administrativa. Tú no puedes cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana porque tienes que darme tiempo para que yo pueda implementar la medida y regularlo. No puede ser de manera arbitraria. Y si lo llegaras a hacer de manera arbitraria, eso es totalmente violatorio. Y el siguiente que nos plantea es gastos totales. ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjense que la forma en que lo van a hacer para poder acreditar qué cosa es lo que está pasando es que tienen que llenar un formulario. Y este es el que quiero que vean. Miren lo que establece. Dice, vamos a ver qué cosa es el trámite que vamos a realizar. Lleno aquí, hay diferentes reducciones fiscales y dentro de las reducciones fiscales están N, que son los que acabamos de platicar. Me dice cuáles son los que requieren constancia de la Secretaría de Desarrollo Económico, me dice cuáles son los que requieren una autorización por parte de alguna otra institución, protección al medio ambiente, y en consecuencia yo lleno mis formularios antes de que vaya a hacer la obra. Esto es muy importante porque dicen, miren, por ejemplo, si yo voy a arreglar la obra, pero hay algunos árboles que están ahí, yo no los puedo tocar, tiene que ser necesariamente la Ciudad de México la que autorice para que lleguen los camiones de volteo, se lleven todo lo que corresponde al cascajo y lo pueda trasladar, porque de lo contrario nosotros tendríamos que hacer el pago, traslado y eso pues implica muchos gastos. Entonces la conclusión a la que yo llegaría es el beneficio que tenemos es siempre y cuando nosotros apliquemos previo a la obra que vamos a realizar este tipo de formularios. Oye, ¿y qué crees? Que fíjate que no dan CFDI, las personas que van a trabajar son vecinos. Hay programa también para que a través de lo que es la cooperación de los propios vecinos, la Ciudad de México aporta los insumos y la comunidad es la que va a trabajar. Pero tiene que ser previa la autorización, no puede ser posterior. Aquí nuevamente, Juan Carlos Centella nos pregunta, muchos expertos señalan que México paga muy poco impuesto predial respecto al PIB en comparación a otros países de similar nivel de desarrollo. ¿Existen beneficios similares en otros países? ¿No es México un paraíso fiscal del impuesto predial? Al mismo tiempo, le felicita y dice que es muy estimulante su presentación. Nos ha mantenido en el filo de la butaca. Marcela Ramírez también felicita por su excelente presentación. Cecilio Pintado comenta, cuando se lleva a cabo una obra o mejora, construcción de una avenida, por ejemplo, ¿en qué se funda la base jurídica para que se aplique un impuesto por plusvalía? ¿Por qué se considera un aumento automático del valor del inmueble?
y cómo percibe el propietario ese aumento de valor. Deidre Cárdenas dice, excelente exposición. Y Pablo Velázquez comenta, en la Ciudad de México o en otros lugares del país, a la fecha, ¿cuántos juicios de amparo se han promovido para hacer valer el derecho a la buena administración? Y Ana Areces también felicita por su estupenda explicación. Muchas gracias. Fíjense que sí ya hay antecedentes de amparo, hay varios. De los más recientes hay uno de la zona de Oaxaca, donde se comprometió el presidente municipal a llevar a cabo la construcción de una casa de la cultura, y resulta que después dijo, pues sí, yo se los ofrecí en campaña, yo me comprometí, pero pues ¿qué creen? Que nos llegó recorte de presupuesto, ya no hay dinero, entonces con la pena, pero ya no lo voy a hacer. Generaron el amparo, presentaron el amparo indirecto, pero ahí lo importante es quien tiene que generar el amparo no es toda la comunidad. ¿Quién va a resultar beneficiado en caso de que sí se les conceda el amparo? Y aquí quien promovió fue precisamente los que acreditaron el interés legítimo. ¿Quiénes tienen el interés legítimo? Los de la comunidad, que eran los de la estudiantina, los del grupo de baile, que obviamente al obtener el beneficio de concederles el amparo, se les iba a construir su casa de la cultura y ellos directamente iban a obtener el beneficio, y se concedió. Todo lo que tenga que ver con protección al medio ambiente también lo pueden hacer, y ahí es muy importante que hagan valer un tratado o acuerdo internacional que México recientemente acaba de firmar, que es el de Escazú, en donde si hay una violación a derechos de protección al medio ambiente, se puede hacer valer el principio pro natura. En caso de duda, protege al medio ambiente. Entonces sí se han ganado los asuntos. Ahora ustedes dicen, pero es que es caro. Pero es que miren, es una cuestión de organización. ¿Cómo? Porque es a través de los amparos que se van a generar de manera colectiva, pero además a través de organizaciones que es pro bono, o sea, sin que se tenga que pagar por parte de la comunidad. Esto sería lo más viable, lo más razonable que se pudiera llevar a cabo. La otra cuestión de cómo se determina el valor, lo determina de manera unilateral la autoridad, porque dice, bueno, el valor de este predio ya no son 2 millones, sino son 4 millones de pesos, en función de que tienen drenaje, tienen alumbrado, tienen esto, pero finalmente, ¿quién es lo que lo determina? La autoridad, con una aclaración. En el caso de la Ciudad de México, no en las entidades, la Ciudad de México siempre se ha caracterizado por llevar la vanguardia en cuanto a su regulación. La verdad es que sí es de avanzar. Y en el caso de la Ciudad de México se establece que para las contribuciones de mejoras, que es por la obra pública, se tiene que establecer exactamente cuál es el beneficio que tú vas a recibir. Si tienes la obra enfrente, si al menos 20% de tu predio resulta beneficiado con esa obra, estás obligado a pagarlo. Si no, no se paga, y establece 3 criterios. La contribución de mejora se va a pagar, o sea, la obra pública se va a pagar cuando se le entreguen a la comunidad, cuando se inaugure o cuando ya se esté usando. Cuando llega la obra pública y resulta que dejan ahí los montones de tierra, de cascajo, dejan las coladeras sin terminar, eso no es una obra terminada. En consecuencia, cualquier riesgo que ponga o cualquier riesgo en que ponga la colectividad, fíjense que hay algo bien importante. Puede solicitar indemnización al Estado por los daños que cause. Si ustedes van transitando en la Ciudad de México y caen en una alcantarilla que no tiene tapa, pueden pedir indemnización. Yo ahí lo que les recomiendo es no acepten el que vayan a los talleres de la Ciudad de México a que reparen el vehículo, porque entra con motor y a lo mejor sale con medio motor. Entonces no lo hagan. Entonces, ¿qué hago? Lo que tienen que hacer es, se manda a reparar el vehículo a la agencia donde ustedes lo lleven y después se le dice al Estado, en este caso a la delegación, mira, esto es lo que costó, esto es lo que me tienes que pagar. Con una aclaración, cuando sean vías primarias es directamente a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México. Cuando sean vías secundarias, es decir, de las delegaciones, ahí me tengo que presentar con la delegación para solicitarlo, pero existe la posibilidad de solicitar indemnización. Entonces, cuando el Estado no cumpla con su función, cuando no esté señalando o no esté cumpliendo con lo que está obligado, se puede pedir indemnización. ¿Y la vía cuál es? La vía es a través del Tribunal Federal de Justicia de la Ciudad de México, con algo muy importante. El Tribunal de la Ciudad de México cuenta con defensoría.
Entonces, no es necesario que yo pague el abogado. Puedo ir a través de la defensoría para que él me lleve la representación y pueda llevarme mi asunto. Pero no necesariamente yo, solamente puede ser las 4 vecinas o los 5 vecinos o los del grupo tal que pedimos que nos lleven la representación. Eso puede ser posible también. Yo creo que ese sería el esquema, generar, esa siempre ha sido mi postura. Lo que nosotros necesitamos es generar una cultura de la defensa, no de bloqueos, no, porque eso nos afecta a todos también, no, de defensa. Y miren la respuesta que ha tenido. Cuando, por ejemplo, a nivel federal y a nivel local también, pero cuando a nivel federal se han tomado medidas que son arbitrarias y que los gobernados dicen, oye, pero es que ¿cómo vamos a permitirnos? Vamos a amparar. Y viene el cúmulo de amparos, han modificado la disposición. No hay capacidad técnica y humana del Estado para poder responder cuando la ciudadanía responde a través de los medios jurídicos, presentando amparos, que es el medio que tenemos. Entonces, yo creo que en este sentido tendría que hacerse de esa forma. Y conclusión en relación a lo que ustedes plantean, ¿hay algún mecanismo o parámetro para establecer el incremento de la plusvalía? No, el único reconocimiento es que el Estado te dice, ya vale más. Pues eso es lo que dices tú, Estado, pero ahora a ver quién me compra en ese valor. Ese es el valor que se establece. Entonces, sobre de eso es el criterio que aplica, pero no hay ningún parámetro. Ahí la única forma en que pudiéramos establecer, vamos a suponer que queremos hacer una venta o una fusión y queremos mejorar el valor, pues tendríamos que hacerlo a través de un peritaje. Y entonces ahí podríamos establecer que el Estado dice que vale 1 millón, cuando no es cierto. El valor de este predio es tal porque resultó afectado, porque ya no tiene luz, porque me quitaron los árboles que había muy cercanos, porque la vista ya me construyeron 2 edificios enfrente, etc. Esa sería la postura. Muchas gracias, doctora Palomino. Pues creo que no hay alguna pregunta adicional, pero les invito a que si alguien quisiera comentar algo. Bueno, le agradecen, doctora, por la excelente presentación del día de hoy. Igualmente, pues sumarme a estas inquietudes que se generan para identificar cómo se va haciendo efectivo este derecho a la administración y cómo, por otro lado, se van a identificar los cauces que permitan ir ejerciendo también nuestros derechos, ¿no? Como ciudadanos. Parte de ello, como lo ha subrayado también, es pues hacernos ciudadanos activos y en esta medida también capacitarnos, conocer cuáles son nuestros derechos como principal motor para poder ejercerlos y, por otro lado, pues también para profesionalmente, como varias de las personas que nos acompañan en el día de hoy, que se comparten estas inquietudes por la planeación territorial, el desarrollo urbano, encuentran también en su quehacer diario distintas opciones para planear bajo criterios tienen también este componente social, ¿no? Ya nos hablaba también de que es necesario transitar hacia dar a conocer también a los grupos sociales que a lo mejor actualmente no los ejercen, pues se puede llevar también alguna capacitación. Aquí se siguen sumando felicitaciones, doctora, y Juan Carlos Centella dice, mi pregunta, no entiendo a cuál te refieres, Juan Carlos. Si nos pueden comentar, pero... Sí, buenas tardes. Bueno, muchas felicidades, doctora. La verdad es que fue, como yo lo comenté, muy estimulante. Y bueno, pues nosotros como urbanistas estamos, uno de los temas y de los cursos que llevamos en la licenciatura en urbanismo es, pues básicamente todo lo que tiene que ver con contribuciones urbanas, ¿no? Impuesto predial, traslado de dominio, etcétera, etcétera. Y desde luego impuesto al incremento del valor del suelo. Entonces, en este sentido, bueno, una de las preguntas que había hecho, la segunda que había hecho, disculpe por ser tan preguntón, bueno, quienes estudiamos estos temas, pues estamos frecuentemente frustrados de ver que hay una recaudación muy pobre en los gobiernos locales en México respecto, digamos, si nos comparamos con otros países mismo, digamos, de un nivel de desarrollo similar, ¿no? O sea, Colombia, Brasil, Ecuador, Chile,
etcétera, ¿no? Ellos tienen una recaudación mucho más importante respecto a su Producto Interno Bruto en términos del impuesto predial. Entonces ahí la pregunta era si no, bueno, digamos, si usted considera, juzga que esto es correcto, es decir, que sí, realmente en México se paga muy poco impuesto predial, y en particular, pues ahora entiendo en parte por qué, porque hay muchas vías para obtener beneficios y pagar la menor cantidad de impuesto predial posible, ¿no? Esa es una primera pregunta, y la segunda es si no considera que México en este sentido sería como un paraíso fiscal del impuesto predial. Gracias. Al contrario, gracias por la pregunta y efectivamente ya lo habías planteado y se me pasó. Mira, yo no considero que sea un paraíso fiscal. ¿De dónde se desprende el problema que tenemos en México? El problema que tenemos en México es que, como todos sabemos, la forma de detentar la propiedad es a través de la propiedad privada o a través del ejido. En el caso del ejido no se paga impuesto y hay muchas zonas que, inclusive en la Ciudad de México, que todavía se consideran ejidales. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que hay es que no existe una base de datos actualizada de lo que se le denomina catastro. El catastro es la base de datos de todos los predios, de cuál es el valor y las colindancias, pero los valores están atrasadísimos. ¿Qué es lo que se requeriría para poner actualizado todo lo que es el sistema de la base de datos para predial? Y tiene mucha relación porque el valor catastral es lo que determina el monto del impuesto a pagar, es decir, el valor del predio lo determina catastro. Y entonces, ¿cuál es el problema? Pues de los países más avanzados, todos los países, todos, aunque sean paraísos fiscales, aunque sea una islita, todos pagan impuesto predial, todos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En el caso, por ejemplo, de Israel, es uno de los países que tienen más avances en cuanto al impuesto predial, el control y la precisión. Primero, porque es un país pequeño. Segundo, porque es de reciente creación, 58, 59. Y la otra cuestión importante es porque todo lo tienen digitalizado y es a través de alta tecnología. Entonces, ellos saben exactamente cuántos predios, con qué características, qué tipo de construcción. Nosotros podríamos tenerlo, sí, podríamos actualizar el predio o el catastro para lograrlo. ¿Por qué no se hace? Porque el costo político que tendría para el partido político en el poder que lo implementara sería altísimo. Es prácticamente el que implemente esta medida, el siguiente periodo no va a quedar en el poder. ¿Por qué? Porque la gente, si algo le molesta, es que le suban los impuestos, y más en el caso de predial. Entonces, ¿cuál es el problema que se genera? El impuesto predial es un impuesto de carácter local, no es a nivel federal. Se dice que si nosotros realmente tuviéramos una base de datos actualizada, el monto de los ingresos que podríamos llegar a adquirir sería superior al impuesto sobre la renta, que es el impuesto que más dinero da a nivel federal. Entonces, predial es una buena fuente de ingresos. ¿Por qué no se hace? Por un problema de carácter político, por la cuestión del ejido, y dos, no hay la voluntad política para generar esa infraestructura, porque yo lo hago como partido político en el poder y resulta que no van a votar por mí para la siguiente ocasión y entonces queda en manos del siguiente partido político que quede en el poder. Por eso no lo quieren hacer, no hay voluntad política para hacerlo. Y otra cosa fundamental, que eso es en esencia la razón. En el momento que el impuesto predial mejore su recaudación, el municipio efectivamente va a tener independencia en su hacienda pública. Él va a decir qué gasta, cómo lo gasta y cómo lo aplica. En el momento en que tenga independencia económica, automáticamente logra su independencia política. Y eso no le conviene a la federación, porque efectivamente el municipio es la célula de la organización, de la estructura. En el momento en que el municipio diga, a mí no me dices, a mí no me mandas, a mí haces esto porque yo tengo suficientes recursos, ¿de qué se aprovecha en este momento la federación? La federación está otorgando por toda la recaudación a nivel federal y que luego reparte a los estados, el monto de lo que dependen las entidades federativas es hasta en un 92%. Todos se los da la federación. Entonces, en el momento en que tú te pones en contra de la federación, te cierran la llave del dinero y se acabó. Pero si es 92% de dinero federal, ¿cuánto están recaudando los estados? ¿Solo el 8%? No. Están solamente recaudando del 4 al 6 porque el resto es deuda. Y entonces, ¿qué están haciendo los municipios o los estados? El problema que tenemos es que no hay una estructura administrativa eficiente a nivel local.
No todas las entidades federativas han incorporado sistemas electrónicos para su recaudación y aunque ustedes no lo crean, pero hay muchas entidades en donde todavía el pago de los impuestos se arreglan diciendo te doy 2 gallinas a cambio de que me regularices el pago de predial o el impuesto de tal o el impuesto de tal. Ese es el verdadero problema, que está vinculado obviamente con lo que corresponde a educación. Pero fíjense qué triste, esto está directamente relacionado con la brecha de pobreza. Entre menos educación, menos formación, menos se le exige al Estado, más arbitrariedad. En la medida que haya más educación, más formación, y no me refiero a educación solamente primaria y secundaria, saber leer y escribir, educación en cuanto a mis derechos, de todos los niveles, sea profesionista, sea especialista, lo que sea. Mis derechos y mis obligaciones las sé y son estas y las hago que las respetes a través de las instituciones jurídicas. Cuando realmente logremos eso, van a ver que va a haber transparencia y va a bajar la corrupción. El índice de corrupción que tenemos es porque la misma sociedad ha permitido que lo sigan haciendo, porque la respuesta de la sociedad, ya se robaron el dinero, y otra más. No es ya se robaron el dinero, ya se robaron nuestro dinero, porque el Estado no genera riqueza. El dinero lo tiene a partir de las aportaciones que nosotros hacemos. El buen destino de esos recursos depende de una rendición de cuentas, pero para que haya rendición de cuentas se necesita quien exija qué hiciste con el dinero, cómo lo aplicaste, a dónde se fue. Mientras de que no exista eso, le vamos a permitir manga ancha a la autoridad para que siga haciendo y haciendo. Recuerden que el freno que se le pone a la autoridad a sus actos arbitrarios es la ley. Pero si no conocemos nuestras disposiciones, qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, pues ese es el problema que se puede generar. Conclusión, yo no lo considero como un paraíso fiscal porque hay entidades federativas y hay predios que pagan muchísimo impuesto y hay otros que pagan muy poco porque ni siquiera están dados de alta. ¿Cuál es el beneficio de los que tienen el poco pago de impuesto que aplican todos los beneficios? Ejemplo concretísimo, en el caso de la Ciudad de México, para todo lo que fue la mejora de la construcción en el centro histórico, se hizo a través de estos beneficios. Entonces, ¿realmente pagaron? No. Oye, pero fueron grandes capitales, eso sí, pero de que hay el beneficio, hay el beneficio. Es que yo tengo una pequeña construcción y no lo invoqué porque yo no sabía. El desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento. Pero eso fue una falla y yo tengo el derecho a ser informado, eso sí. Eso sí, por ahí sí lo puedes exigir. ¿Por qué no me informaste si es tu obligación como una administración eficiente? Totalmente de acuerdo en eso. Ay, doctora, muchísimas gracias por tan interesante reflexión. Y bueno, para cerrar ya con esta sesión, tenemos una pregunta más que plantea César Valencia. Dice, para el caso del Estado de México, ¿qué leyes o códigos puedo consultar para saber más de los temas vistos en esta ponencia? Exactamente, el mismo ordenamiento es el Código Fiscal para el Estado de México. Búscalo así en Google, 21, yo te sugiero ya 2022, que es el que va a entrar en vigor, y si quieres saber cuáles serán los beneficios, 2021. Son los beneficios que se te otorgan. Y después, ya que tengas los beneficios, entonces te vas a la página de la tesorería y en la página de la tesorería formularios. Y en los formularios ahí ves cuáles son los que se tienen que llenar para el beneficio, reducción o beneficio. La estructura de lo que yo les platiqué, el concepto que yo les platiqué aplica en toda la República Mexicana. Reducción, exención, beneficio, carga tributaria, en todos los casos. Entonces, ese mismo concepto es el que se tendría que buscar. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Pues también se han sumado varios comentarios que nuevamente reiteran sus felicitaciones por la excelente disertación que se ha presentado y bueno, que nos invitan también a que más adelante tengamos oportunidad de invitarla nuevamente para compartir con usted este tema tan interesante. Yo con mucho gusto. Me dicen qué temas podemos platicar o qué otra entidad federativa. A lo mejor sería interesante la zona metropolitana por las implicaciones que tiene y los beneficios que se generan. Estamos tan cerca, o en energía, como me dicen aquí, claro, los beneficios que se pueden tener a nivel federal, se tienen varios estímulos, pero no se conocen. Entonces, sí, yo con mucho gusto, en cuanto ustedes me digan cuándo y a qué hora, yo con gusto estoy con ustedes. Encantados, doctora, nuevamente. Y también transmitirle por parte del doctor Javier Delgado también nuestro agradecimiento
por compartir esta sesión con nosotros, y seguramente vamos a tener más adelante la ocasión de estar nuevamente con usted. Muchas gracias, Jessica. Buenas noches a todos y todas. Mil gracias por haber compartido esta tarde conmigo. Muchas gracias y buena tarde para todos y todas.